Muy bien, miren. Empezamos por uno, Aristóteles y la teoría del geocentrismo, que todo gira alrededor de la Tierra, ¿no? Cosa que después se desmentió por Nicolás Copérnico, ¿no? Después de un tiempo. Ahora, cuando hablamos de economía, también hablamos de Aristóteles, por su frase, ¿no? Oikos nomos, que significa en el español administración de... ¿De qué? Del hogar, ¿no? O de los recursos. Entonces, chicos, te debo puntos, ¿no, hija? ¿Cómo te llamas acá? ¿Cómo te llamas acá? Yo, Georgette. G-H-O-R-Y-E-T. Ya. La E es de al final. Ya. O ponga Zoraida, ¿no? Ah, Zoraida, pues. ya, con frente como es. Un Z. Ya. Muy bien, 5 puntos. Muy bien, ya habíamos hablado de Aristóteles. Ahora vamos a hablar de Sócrates. Sócrates que propone la mayéutica, ¿no? Como te he explicado antes. Pásanos. No es literalmente que tu mamá se haga volver a embarazar y tenerte de nuevo, sino que lo que busca Sócrates es que ustedes crean en sí mismos. Porque se dice que el humano es inteligente, el humano sabe, tiene cabeza. El problema está en que no tiene actitud. Y cuando no tiene actitud, no puede demostrar lo que sabe, ¿o no? Por ejemplo, si usted tiene un compañero en la universidad que es recontra inteligente, pero al momento de salir a poner, va y se pone así. Sí, bueno. ¿Eso qué provoca? ¿Que piense que no sabe? Eso no. Claro. ¿Qué propone Sócrates? La mayéutica. Que tú creas en ti mismo, que tengas esa actitud. Son formas, ¿se dan cuenta? Son reformas que existen. Jóvenes, díganme otro pensador griego. Platón. Ya, Platón. Cuando hablamos de Platón, ¿de qué creen que hablamos, chicos? A ver, ya hemos mencionado a Aristóteles, Sócrates, Platón. ¿Qué propone Platón? 5 puntos de que me dice. Platón. Chicos, a ver. Cuerpo y mente, creo. ¿Mm? Cuerpo y mente. A ver, un poquito más. Entonces, con la idea, un poquito más. Cuerpo y mente. Y ¿Cuerpo y mente qué? el mito de las cavernas también. Ya, pero, la primera, ¿cuerpo y mente qué? En el cuerpo. ¿Cuerpo y mente qué? Chicos, ¿no han escuchado la frase cuerpo y mente? ¿Qué más sigue? ¿Cuerpo y mente qué? Mm, ¿Cuerpo y mente qué, chicos? ¿Enfermos? No. ¿Cuerpo y mente qué? Sanos. eso. Claro, está fácil. ¿Se refería a qué? A tener no solamente entrenada la mente, sino también el cuerpo. Porque Platón proponía algo muy interesante que se decía en esa época, ¿no? Bueno, una frase que hasta la actualidad existe, que es: era pobre aquel hombre que no logra su belleza al 100%, o algo por el estilo. ¿No has escuchado esa frase? Pobre aquel hombre que no logra su belleza al 100%. Porque se dice, según Platón, que el hombre, el humano, tenemos una potencialidad en la belleza. Por ejemplo, ustedes saben que la cultura griega, sus estatuas son hermosas. E incluso pintan a los reyes, a los emperadores, de una manera en que no se veían en la realidad. ¿Por qué? Porque ellos veían más el físico, que era Platón. Muy distinto a los romanos. ¿Qué dicen los romanos? Todo es trabajo, por lo que ellos se veían un poquito más ancianos, más feos. Cuando, de verdad, cuando los griegos se veían mucho más que más fuertecitos, quizás un poquito más esculpidos. ¿Por qué? Porque esta cultura buscaba belleza y esta cultura buscaba conocimientos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué propone Platón? Que ambos estén en una balanza. Correcto. Muy bien, chicos. Uno más y acabamos. Un pensador más. Griego. A ver, los sociales. El padre de la geografía. ¿Cómo se llama? No. De la Pero otro de la historia, perdón. Hecateo de Mileto. Muy bien. Hecateo de Mileto, miren. Por ejemplo, cuando hablamos de Hecateo de Mileto, ¿qué propone, no? Propone la primera geografía general, es el inicio de la geografía, el padre antiguo de la geografía. Que la geografía, chicos, es geo, es tierra, grafía, descripción. Por lo que buscaba principalmente Hecateo de Mileto era la descripción de la tierra. Base, plano. No como es en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ponen Google Earth en Google, por ejemplo, les va a aparecer el planeta en 3D. Cosa que antes todo era plano en cartografía. Cartografía se refiere al estudio de los mapas. Muy bien. Entonces vemos, chicos, que la base filosófica de la cultura griega nos da algo muy importante para la actualidad, que es la ciencia. El estudio de la ciencia viene de Grecia. Y cuando hablamos del poderío militar, cuando hablamos del imperio más grande del mundo, hablamos de Roma. Chicos, muy bien.
Empezamos con Roma. Primero, se dice que Roma, si ustedes los que les gusta el fútbol, chicos, no sé si han visto el escudo de la Roma, del equipo, se pueden dar cuenta que hay una loba, ¿no? Y dos bebitos. De hecho, esos bebitos es Rómulo y Remo. En este caso, cuando hablamos de Rómulo y Remo, son hermanos. ¿Quién asesina a quién? Chicos, ¿quién asesina a quién en esa época? Eran dos hermanos. Uno, cuando crecen, uno asesina a otro y funda Roma. ¿Quién asesina a quién? Rómulo asesina a Remo y funda Roma. Esa es una de las teorías que se crean en ese tiempo. Otra teoría que tenemos es que los etruscos, los sabinos y los latinos se juntan y crean Roma. ¿En dónde? ¿En qué año, chicos? 703 a.C. O sea, hay dos teorías. La teoría de la loba y los dos bebés, porque se decía que la loba los amamantaba. Y de ahí nace por Rómulo y Remo. Porque saben, chicos, que el primer emperador de Roma, emperador, ojo, que es emperador monárquico, no emperador después de la república, que es otro, ¿no? Cuando hablamos del primer emperador de Roma, hablamos de Rómulo, ¿no, chicos? ¿Y dónde se ubica Roma, chicos? Se ubica principalmente al costado del mar Tirreno, que no es el mar Mediterráneo. O sea, forma parte de, pero no es el mar Mediterráneo. ¿Ok, chicos? Ahí pueden ver un poquito de la geografía de lo que es Roma. Y Roma, chicos, tiene ciudades muy importantes, como por ejemplo, ¿se acuerdan, chicos, de Cartago? Una ciudad principalmente hecha ¿por qué? ¿Se acuerdan los fenicios? ¿Qué hacían los fenicios? Pacificación. No. O sea, sí, pero la actividad comercial, ¿cómo se llama? Comercio. Pues. Entonces, la ciudad de Cartago, ¿ustedes cómo creen que era? ¿A qué se basaba? En comercio, pues, ¿no? Una capital llena de comercio que Roma invade y se vuelve una de las ciudades más importantes de la época en Roma. Siendo que también tenían a Constantinopla, una ciudad fundada tras el gobierno de Constantino, hecha principalmente ¿por qué? Por el Edicto de Milán, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero chicos, cuando hablamos de Roma antigua, cuando hablamos de la antigua Roma, hablamos de una economía dependiente del campo. O sea que existía la agricultura y la horticultura. Jóvenes, ¿qué es horticultura? Chicos, horticultura, con H. Es la agricultura, pero en huertos, megahuertos, chicos, horticultura. Muy bien, entonces, hasta aquí, ¿han entendido esa partecita acá, chicos? ¿Sí? ¿Qué partecita acá no han entendido? Antes de pasar a la sociedad. ¿Todo? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Muy bien. Entonces, que me salga, por favor, que me salga Rómulo y que me salga Remo. Ya le dime acá. Venga. Venga. Muchacho, ven. Aquí va a ser la loba. Ya. Ana, ven. Ah. Venga, va a ser Remo. Ven, Remo. Punto. Dame tu punto, ¿ya? ¿Ah? Ya le digo. 3 puntitos. ¿Cómo te digo? Ya digo. Muy bien. Tenemos acá los dos muchachos, dos hermanitos. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la teoría de Roma? Que pues había una loba que les daba de lactar, que les saludaba, para que ellos sean grandes y fuertes. Pero cuando ellos crecen, hay una envidia entre ambos, para saber quién iba a ser dueño de las tierras de Roma. En este caso, ¿por quién viene la envidia? Por Rómulo. ¿Por qué le envidia entre tu hermano? ¿Por qué no te cae? Freddy. Ronnie. Muchacho, ¿por qué le envidias a este compañero? ¿Por qué le envidias a Remo, Rómulo? Coméntanos. No sé. ¿Qué es lo que tú buscas? Poder absoluto. Poder, pero aquí en las tierras, poder Roma. ¿Cómo él quiere las tierras de Roma? ¿Qué es lo que va a hacer cuando sean grandes? Vamos a matar. La asesina. Lo cerremos, lo matan y tenemos al primer emperador de Roma. Chicos, cuando hablamos de un emperador, hablamos de una monarquía. O sea que sus hijos de hijos van a ser emperadores. ¿De dónde? Del imperio. En este caso, acá muchacho, y sus hijos, y sus hijos, y sus hijos, generación tras generación, es emperadora de Roma. Muy bien. La otra de las teorías que se dicen cómo se creó Roma está en el conjunto de los etruscos, sabinos y latinos. Que ellos tres crean Roma. Porque ustedes saben, chicos, que en Roma se hablaba ¿qué se hablaba? ¿Qué idioma? Latín. Muy bien, se hablaba latín.
Entonces, chicos, como se hablaba el latín, de latín nacen muchas más de las lenguas que usamos actualmente. Por ejemplo, la lengua francesa. ¿Qué más lenguas, chicos, de latín? Español. Nosotros, el español. ¿Qué más? El latín. ¿Qué más viene de latín? Ya, la francesa. La italiana, pues, chicos. De la misma Italia. Ay, ¿cómo te escuché? Muy bien, quería decir la peruana, pero como español. Entonces acá tenemos a un muchacho. Muchacho, tú eres de los latinos. Muchacho, acá tú eres de los sabinos. Y tu hija vas a ser de ¿Etruscos? los etruscos, ¿no? Los etruscos, chicos, hasta incluso después de un tiempo siguen siendo parte de la historia. ¿Qué son los etruscos? Es una cultura, hija. Los sabinos, los latinos y etruscos son culturas, los tres. Y de hecho, uno de los emperadores de los etruscos tuvo una pelea, me acuerdo, con, ¿cómo se llama? Con Julio César. Tiempos. O sea, los etruscos son también culturas que después de crear Roma se dispersan por el mundo. Porque te das cuenta que los latinos dejan de existir. ¿Por qué? Porque los latinos se vuelven los principales que tienen a Roma. ¿Ok? Entonces acá los tres muchachos se unen. Es como que tres academias se unen en una sola para hacer la mejor, ¿no? Entonces eso se dice que es el origen de Roma. Cuando tres de los imperios más importantes, con las culturas más importantes, se unen. Entonces, chicos, como pueden ver, acá estaban los latinos, acá estaba Roma, bueno, Italia, se puede decir así. También estaban los etruscos, y los tres se unen para formar lo que fue el Imperio Romano. Muy bien, cuando hablamos de la economía y de su sociedad, hablamos, chicos, de tres partes muy importantes en esta época. Primero estaban los patricios, dueños del Senado. Jóvenes, cuando hablamos del Senado, hablamos del Congreso Antiguo. ¿Ok, chicos? El Congreso, ustedes saben que en el Perú son 130 congresistas, ¿no? Los cuales tienen voz y voto por toda la población. ¿Ok? Entonces, en ese tiempo pasaba lo mismo. Pero los senadores eran gente de mucha edad. O sea, que eran ancianos. Porque se decía que los ancianos eran mucho más sabios que los jóvenes. Por lo mismo que en esa época los patricios eran en conjunto la gente que tenía dinero y que controlaba en ese momento lo que era Roma. Después seguían los plebeyos, que eran los artesanos, los agricultores y finalmente los esclavos, que vivían en Roma para poder hacer las tareas domésticas, las cuales eran impartidas por los patricios y por los plebeyos. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces ya sabemos cómo era la sociedad y acuérdense, estábamos en una monarquía, o sea que los hijos de los hijos iban a ser los que manden en ese imperio. ¿Ok, chicos? Muy bien, ahora sí pasamos a la república. Cuando hablamos de una república dejamos de ser monarquía. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay emperador, ahora hay un rey, el cual es elegido ¿por quién? Por el Senado, el Consejo de los Ancianos. A ver, muchachos. A ver, venga. Sí, tú y tu compañero. Todos. Con su punto. A ver. ¿Cómo te llamas, hijo? Jesús. Jesús. ¿Tú, hijo, cómo te llamas? Fernando. Ya, Fernando. Como que un poco cansados de hacer clase después de un día feriado. Ya, muchachos. Ustedes son los ancianos de ver. Son el Senado. Primero que todo, ustedes lo que tienen que hacer, su función principal dentro del imperio es, primero, designar al emperador o al rey. ¿Por qué ellos lo designan? Porque son gente que sabe. Entonces, si ellos son gente que sabe y son gente que tiene mucho conocimiento por su antigüedad, por su tiempo, ¿cómo se llama ese tipo de gobierno? ¿Democracia? Oh, perdón. ¿Cómo se llama? A ver. Cuando hablamos de democracia, hablamos de que el pueblo en general elige a su presidente. Cuando hablamos, chicos, de esto, de la gente que sabe, ¿cómo se llama ese tipo de gobierno? Está fácil, ¿eh? ¿Cómo se llama el tipo de gobierno de la gente que es inteligente? A ver. Chicos, aristocracia. ¿Ok, chicos? Aristocracia. Que en el español aristocracia se refiere a el gobierno de los sabios. Por lo que los ancianos elegían a su presidente. ¿Qué va a ser su presidente? Decían, ¿qué va a ser el presidente de ahorita? A ver. Pedro Castillo. Esto pasa en la democracia. Ya hay rey. ¿Qué va a ser presidente? Entonces tenemos a un presidente. Ya. Vamos a hacer que tú seas hijo, a ver, vas a ser tú ya, Demetrio, uno de los
reyes en ese momento. Demetrio. Ven, Demetrio. Demetrio, tú vas a empezar primero las guerras púnicas. ¿Se acuerdan, chicos, de las guerras púnicas? La cultura fenicia. ¿Qué haya pasado? Fenicia primero fue a Cartago y lo conquistó para ser una fuente principal de comercio a nivel mundial. ¿Por qué? Porque de esa manera dominaba todo el Mediterráneo. Entonces, como veía que Cartago estaba muy fuerte, decía: ya Cartago, ya perdiste, tía. Voy a invadirlo. Entonces, en ese entonces, Demetrio era el rey. Y termina, chicos, ¿por qué? Por invadir a Cartago. Fuiste, muchachos. En ese momento, ¿qué pasa? Se conquista Grecia. Y también se da la conquista de Macedonia, chicos, en ese entonces. ¿Cómo se da la conquista de Grecia? Se da en Atenas. Se va a Atenas, muchachos, y empieza a hacer guerra para poder dominar la cultura griega. Y en ese entonces, cuando hay guerras, empieza a haber algo muy importante, muchachos. La mezcla de las culturas. Por ejemplo, en ese entonces, Júpiter, chicos, era el dios supremo, pero que venía del mismo vocablo que venía Zeus. Por lo que entonces, ¿qué es lo que hicieron en esa época? Mezclaron la religión y las culturas. Cuando hablamos de que hay muchos dioses, ¿cómo se llama eso? No, politeísmo. Teísmo es la creencia en Dios. Politeísmo es en varios dioses. Y monoteísmo es en un solo Dios, como lo puede ser la religión cristiana católica. Estamos seguros. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Demetrio llega a ser uno de los más grandes emperadores de la época. ¿Por qué? Porque tiene las tres batallas más importantes: Macedonia, Grecia y las guerras púnicas, siendo que le da muerte a Filipo IV, un rey de Macedonia, chicos, que en ese entonces gobernaba Macedonia antes de Alejandro el Magno, que lo vamos a ver más allá. Chicos, muy bien. Entonces, cuando hablamos de Julio César, que es el siguiente, ¿se acuerdan del chisme de la Cleopatra y del ya? ¿En qué pasaba en ese tiempo? Que la Cleopatra estaba, pues, que primero andaba con su hermano Ptolomeo, después estaba con quién? Con Julio César, y terminó con Marco Antonio. ¿Qué pasa? Que en ese entonces Julio César era uno de los más grandes influyentes de la época, por lo mismo que era rey. Pero ¿qué sucede con Julio César? Que da la primera conquista a España, pero también se enamora de Cleopatra. Pero al momento de enamorarse de Cleopatra, ¿cómo se dice, no, chicos? Que hay un dicho, no sé si sea machista, ¿no? Pero se dice, ¿no? Por una mujer se destruyeron los dos imperios más grandes del mundo: Roma, Grecia, tres, Egipto. Los tres imperios más grandes de la época. Por Cleopatra prácticamente se destruyó. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que todo se fue a la basura una vez que Julio César muere a manos de Cleopatra, cuando es asesinado en el Senado. Y después, ¿qué pasa con Marco Antonio? También lo asesinan. ¿Quién lo asesina? Octavio. ¿Por qué? Porque, o sea, se dan cuenta, chicos, que por Cleopatra se pelearon prácticamente todos, y hasta incluso Egipto termina siendo destruido. Así es, chicos, o sea, son tres imperios que se van al tacho por Cleopatra: Grecia, Roma y Egipto. Así es. Entonces, chicos, ¿qué sucede? Julio César se enamora de Cleopatra, pero Julio César tenía un hijo, que, bueno, no era su hijo biológico, pero era su padawan, su aprendiz, Platón. ¿Entienden? ¿Ah? ¿Putativo? Putativo, claro, ¿no? Era su hijo adoptivo, que este chico era Octavio, el próximo y primer emperador tras la Gran República de Roma. ¿Por qué, chicos? Porque en Roma, muchachos, primero eran una monarquía, después pasaron a ser una república, y después pasaron a ser, ¿qué cosa? Un imperio. ¿Por qué? Porque la república es cuando el país, cuando la región o el imperio se vuelve aristocrático, democrático o plutocrático. O sea que tiene un gobierno no por imperio, no dictadores, sino de reyes, los cuales son elegidos, se puede ser del pueblo, por los más sabios o por los más ricos. ¿Entienden? O sea, hay una elección. En cambio, cuando es una monarquía, es los hijos de los hijos. Y muy diferente está cuando se refiere, chicos, a lo que es un imperio, que es prácticamente una dictadura. ¿Chicos? Entonces, seguimos ahora con la república. Julio César, en el Senado, pónganse que estaba Julio César en el Senado, estaba en el triunvirato de la época. Estaba formado por ¿quién? Marco Antonio, Octavio y... ¿Ah? No, Julio César no era parte del triunvirato. Pero... A ver. Lépido. Chicos, Lépido.
Muy bien. Muchacho de allá, venga. Me dijo, sí, tú. ¿Cómo te vas, hijo, para tus puntos? JP. Izquierda. JP. 3 puntitos. Me dijo. Póngase que tenemos acá a Julio César. ¿Cómo muere Julio César? De esta manera. Todo el mundo en ese entonces aclamaba a la República. Decía, no, la República tuvo grandes, muy grandes hazañas. ¿Cómo? Cuando ganaron las guerras púnicas, la conquista de Grecia, la conquista de Macedonia. ¿Se dan cuenta? ¿Exitoso o no exitoso? Exitoso. Entonces la gente desde entonces decía, nunca se va a eliminar la República en el Imperio Romano porque somos el imperio más grande y este imperio nunca va a acabar, ¿no? Se acabó. ¿Pero cómo? Si, chicos, entonces decían que era exitoso. ¿Qué pasó con el Senado? Cuando se enteraron que Julio César tenía unas ideas de ser emperador, cuando él se presenta en el Senado, agarran y lo asesinan. ¿Y por qué lo asesinan? Porque los senadores tenían miedo de que se pierda la República, sin saber que su hijo adoptivo sería el próximo emperador de Roma, tomando venganza de la muerte de su padre. Continuamos. ¿Qué sucede? Su hijo adoptivo era Octavio, ¿se acuerdan? El cual formó parte del triunvirato, Octavio, Marco Antonio y Lépido. Pero ¿qué sucede? Que Cleopatra estaba en ese tiempo enamorada de Marco Antonio, tras la muerte de Julio César. Marco Antonio, un jovencito, bueno, porque se dan cuenta que era de la siguiente generación, o sea, la Cleopatra era la sugar mami. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese tiempo, chicos, cuando muere asesinado Julio César, Cleopatra termina siendo con Marco Antonio. ¿Y qué pasó, chicos? Marco Antonio decide dejarle a Cleopatra todos sus bienes. ¿Se acuerdan? Decía que en su testamento decía, yo le voy a dejar todos mis bienes a Cleopatra. Por lo que Octavio, muy rencoroso de la época, se acordó de cómo mataron a su padre. Su padre era Julio César. Y decide asesinar a todo el Senado. Primero, asesina al Senado. A todos los que mataron a su padre, Julio César, los asesina. Y después va por Marco Antonio y por Cleopatra. ¿Cómo? ¿Cómo muere Cleopatra? Cleopatra muere, bueno, ella principalmente se dice que la asesina, pero, ojo, se suicida dejándose morder por una serpiente. En el caso de Marco Antonio, que era parte del triunvirato, lo que hace, chicos, a ver, me dijo, sí, es bueno, tú vas a hacer Marco Antonio. Ya, a ver. Ya, otro. Otro muchacho, a ver. A ver, un Marco Antonio. Ya, a ver, ¿ya le dije acá? No. Venga, ¿qué pasó en esa época? Marco Antonio, en ese entonces, al enterarse del suicidio de su amada Cleopatra, decide poner su espada en el suelo y aventarse ante ella, suicidándose de esa manera. Entonces, la espada lo que hace es clavarlo y de esa manera se suicida con su propia espada. ¿Por qué se suicida con su propia espada? Bueno, eso es una escoba. Porque ese entonces se decía que cuando tú te matabas con tu propia espada era una muerte, un suicidio digno, porque era a través de tu propia espada. Pero ¿qué pasó? Él se suicidó por Cleopatra, porque Cleopatra también se había suicidado a través de ¿qué? A través de la serpiente. Entonces de esa manera es como muere Marco Antonio, todo a manos de Octavio. ¿Por qué? Porque Octavio llevaba tiempo acosando a Cleopatra con matarla. ¿Entienden? Y entonces, chicos, cuando ella decide suicidarse, porque en ese entonces Cleopatra tenía el ego tan alto que decía, yo nunca voy a ser asesinada por manos de romanos, porque yo he sido la que ha dominado ese imperio patriarcal. Y es verdad, porque primero estaba con Julio César, o sea, ella era una mujer muy influyente, ya que ella estaba con Julio César, estaba con Marco Antonio, dos hombres tan importantes en el imperio, los cuales pues prácticamente que eran los dueños del imperio de Roma, Julio César y Marco Antonio. Siendo así que Octavio toma poder en esa época y decide asesinar a toda la gente que le hizo daño a quien en su momento fue su padre, Julio César. Tomando la venganza, asesinando a Marco Antonio, asesinando a Cleopatra y a todos los del Senado y volviéndose el primer emperador de Roma tras una larga república. Chicos, cuando entonces Octavio toma el poder, en honor a su padre se pone el nombre de
Octavio César Augusto. Y se vuelve el primer emperador de Roma tras una larga república. Chicos, ¿cuál es la diferencia entre una república y entre lo que es, chicos, un imperio? A ver, diferencia entre república e imperio. 10 puntos de que dice que es una ¿cuál es la diferencia? A ver, de lo que les he explicado. Diferencia entre república e imperio. Chicos, ¿no? Ya, explicamos. A ver, ahora sí, pues. Ven tú y al fondo, muchachos. Chelsea, ven acá. Elegante, venido, mira. Verde todavía. A ver, muchachos. Vamos a explicar qué es el imperio y qué es lo que es una república para algo que entenderlo. ¿Ok? Tenemos acá al imperio y a la república. Acuérdense, chicos, que la república tiene algo muy importante, tiene poderes. ¿Por qué? Porque la república, muchachos, la república lo que hace principalmente es tener descentralizado el poder. ¿Ok? Por ejemplo, tiene un senado, que es como el Congreso, o sea, los pasables, ¿entienden? Porque en ese tiempo acá había una aristocracia, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, ¿qué es la república? La república es cuando un muchacho tiene poder, pero descentralizado. ¿Entienden? O sea, que tiene poder el rey, el senado, como tiene poder lo que es el judicial, ¿entienden? Hay poderes. En cambio, en el imperio no hay poderes. Es el rey quien manda todo. No es como que exista un poder el que le quite poder al rey o al emperador. Por lo que Octavio prácticamente era el único amo y señor del imperio romano. Y eso, chicos, provoca corrupción. Como en todo dictador. ¿Qué dictador, chicos, no es corrupto en el mundo? A ver. No existe. Por ejemplo, miren, los dictadores. Maduro, corrupto. Vamos ahora con este pata, ¿cómo se llama? Kim Jong-un, corrupto. Peter Castle, no pudo ocasión en su momento cuando quiso ser dictador, también recontra corrupto en la cárcel ahora. A ver, Alberto Fujimori, cárcel. Pinochet, cárcel. ¿Se dan cuenta? Todos los dictadores son corruptos. ¿Por qué? Porque el poder corrompe. El poder corrompe. Y de esa manera es que en el imperio siempre va mal. Y así es como cae Roma. Porque Roma empieza con Octavio y termina con Teodosio. Que todos eran emperadores. Se dieron cuenta que el mayor momento, la mayor expansión de Roma se dio con la República. ¿Ok? Estamos lejos. Porque en la República nace algo muy importante. El mayor aporte de la humanidad. ¿Cómo se llama? Chicos, el mayor aporte de la humanidad de Roma. ¿Cómo se llama? El derecho. El derecho. Nace el derecho. Chicos, hasta ahora, ¿están entendiendo lo que hace? ¿Sí? ¿Entienden? O algo que no habían entendido, chicos. ¿Quién materializa que no se saluda más? Demetrio. En las guerras púnicas. Conquista de Grecia, conquista de Macedonia. Demetrio es el que hizo que más expandiera Roma en ese entonces. Bueno, pero depende a qué te refieres, pues, ¿no? Acá hablamos de expansión terrestre. Si me quieres mencionar acerca de la expansión cultural, podríamos también decir que es Julio César. Es dependiendo de lo que te refieras. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, cuando hablamos de Roma, cuando hablamos del Imperio Romano, hablamos primero de una... ¿Qué? Acá primero, chicos. ¿Cómo se llama esto? Monarquía. Acá. República. Y finalmente un imperio. Aquí vamos a ver, chicos, la mitología romana. Primero, tenemos a Júpiter, el dios supremo, que es igual a Zeus, el dios del cielo. ¿Por qué, chicos? Porque viene del mismo vocablo. O sea que dentro de la etimología y morfología de la palabra, los dos vienen de la misma raíz. Por lo que se dice que en ese entonces las culturas se mezclaron tras la conquista de Grecia, que se dio ¿en dónde? En Atenas. Chicos, tenemos a Juno, que es la esposa de Júpiter, que en Grecia es la diosa Hera, la diosa de la fertilidad. Tenemos también a lo que es Neptuno, el dios del mar, que entonces es ¿quién? Poseidón. Plutón, el dios del infierno o el dios del inframundo, que es Hades, pues, ¿no? Entonces, chicos, se dan cuenta que la cultura griega y la cultura romana se mezclan, hay un sincretismo.
Por eso se llama cultura greco-romana, porque ambas tienen una mezcla en algún momento de su historia que provoca un sincretismo cultural. Muy bien, entonces, si hay varios dioses, ¿cómo se llama esa creencia? Politeísta, muy bien, debido a que tenía varios dioses. Pero después llega un emperador que se llama Constantino, el cual crea Constantinopla. Y en conjunto se crea el Edicto de Milán, en el cual se pone al monoteísmo por delante del politeísmo. Y el cristianismo entra. ¿Con quién? Con Constantino. Empieza el cristianismo, ¿en dónde? En la cultura romana. O sea que ya no estaba Júpiter, ya no estaba Neptuno, ya no estaba Zeus ni demás los dioses, sino que se creía en Dios y en Jesucristo. ¿Por qué, chicos? Porque cuando hablamos aquí, hablamos de un después de Cristo, DC. Aquí hablamos de un AC, antes era antes de Cristo, antes de Cristo. Entonces, chicos, cuando hablamos de lo que es el Edicto de Milán, hablamos de cuando Constantino decide imponer la creencia en Dios y ¿qué más? Y Jesús, el cristianismo. Muy bien. Hija, dime un número, Pamela. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Anda a ver. Anda a ver. Hija, tú vas a ser Constantina, ¿no? A ver, dile a tu pueblo, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? ¿Qué vas a imponerles con el edicto de Milán? El cristianismo. Yo A ver. impongo el cristianismo. Yo no se creen en varios dioses. ¿Con Ahora qué, con solo qué? en uno, dice, en Dios y en Jesús. Ya, pero ¿con qué? ¿Con qué? Con el cristianismo. No, pero ¿qué es lo que tú haces para imponer eso? Espera, dice. Es feo, ¿no? A ver. Claro. El edicto de Milán, ¿ok? Mediante el edicto de Milán, tú impones el cristianismo a todo el pueblo de la cultura romana. ¿Qué era el edicto de Milán? ¿Mm? ¿Qué era el edicto de Milán? Es la reforma que hace Constantino para crear el cristianismo, o sea, para que se imponga. Y también en conjunto a la creación de Constantinopla, la ciudad en nombre de Constantinopla. Muy bien. También teníamos un tipo de batalla, que era la batalla tipo tortuga. O sea que era una formación en la cual los militares de la época, o los guerreros, lo que hacían era tener doble escudo. Uno enfrente, uno arriba y uno al costado. La cosa es que ellos iban como cuadrados y esa era la forma principal para las batallas, la que hacía ganar la guerra. Bueno, por ejemplo, vimos la guerra ganada contra la conquista de Venecia, las guerras púnicas, o sea, prácticamente que Cartago se entregó a Roma porque ya no podía más con las guerras. Era como en ese entonces, en el Perú, ¿no? Las guerras, ¿cómo se llama esta guerra que se dan en los Andes? Las guerras... Chile. Sí, pero tiene un nombre, las guerras de Breña, las guerras de Breña, algo muy parecido a eso. El ejército peruano se destruyó realmente en esa época y tuvieron que rendirse contra Chile. Lo mismo pasó, pero ¿con quiénes? ¿Con quiénes, chicos? ¿Con quiénes, chicos? Con Cartago. ¿Cartago qué era? ¿Cartago era de parte de qué cultura? Fenicia. Fenicia, muy bien. Listo, chicos. Entonces, después de Constantino sigue pues Teodosio, con el cual cae el Imperio Romano del Occidente. ¿Ok, chicos? ¿Por qué? Porque Roma ya no era la sombra de lo que fue en algún momento, pues no la República, la gran expansión, sino que Roma había decaído mucho en su economía. Había destruido casi todo lo que era el o sea que Roma ya no era la misma. Por
Y así es como acaba la cultura griega, chicos. Y con esto hemos culminado la clase. Saca su práctica, vamos a avanzar.